Gloria a Dios. Bien, en esta hermosa y bendecida noche es un gusto poder llegar hasta la intimidad de su hogar, amado hermano, amigo que está en nuestra sintonía en esta hermosa y bendecida noche. Es una bendición poder compartir un espacio más de adorando y clamando en familia. Así que ya estamos acá enlazados juntamente con nuestro hermano pastor Ricardo Mena desde la ciudad de San Miguel, estamos ahí enlazados con el pastor, quien nos traerá el mensaje de la palabra del Señor esta noche, y esperamos que se sigan añadiendo hermanos para que esta noche podamos exaltar y bendecir el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendiciones de una manera muy especial a los hermanos que, gloria al Señor, se van a añadir a esta bendición en esta noche. Deseamos que el alto y sublime Dios derrame ricas y abundantes bendiciones sobre sus vidas. Ven, en esta hora vamos a tomar un pasaje de la palabra del Señor para luego ceder el espacio a nuestro hermano Ricardo Mena, quien será el exponente de la palabra de nuestro Dios en esta noche. Salmos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Salmos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Bienvenidos los hermanos que se siguen añadiendo. Gloria al Señor en esta hermosa noche. Una vez más, Salmos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor y luego vamos a orar un momento para luego ceder el tiempo a nuestro hermano Ricardo Mena, ya que recuerde, estamos de hasta las 8 de la noche con su espacio adorando y clamando en familia. Gloria al Señor. Bien, vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su letra dice el Señor así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a orar unos minutos en esta hora, luego entramos al hermoso tiempo de la palabra del Señor. Padre celestial, en esta hermosa y bendecida noche, Señor, gracias por la vida, gracias por la oportunidad, Señor, de poder acercarnos una vez más delante de su santa y divina presencia, Dios mío. Gracias, Padre celestial, porque reconocemos que eres real, que eres digno de suprema alabanza, que eres digno de suprema adoración, Señora. Gracias por la vida, te exaltamos, Señora. Damos gloria, Padre celestial, damos pleitesía a ti, Señora. Ahora, Padre celestial, rompe las cadenas. Ahora, Señora, haz que se rompan los yugos de esclavitud, de pecado en esta hora. Por el poder de la palabra, Señor, queremos que tu palabra corra como río, que tu palabra corra y sea glorificada, Señora, de una manera especial, que donde llegue tu palabra haga el efecto por el cual usted la va a enviar esta noche. Usa los labios del pastor Ricardo Mena, Señora, de una manera muy especial, una doble porción de su espíritu, que tu gloria descienda, que tu poder, que tu majestad se mueva, Señora, de una manera muy especial. Muévete esta noche, Señor, como lo has estado haciendo durante todas estas transmisiones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Salva las almas, Dios mío, revienta las cadenas, toda enfermedad ahora se pudre, Señora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Eres real, eres digno de suprema adoración, eres digno de suprema alabanza. Gracias, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo.
Usa los labios de mi hermano, respáldalo de una manera especial. Queremos palabra de tuya, Señora, palabra revelada esta noche de una manera muy especial. Gracias en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Lo pedimos en esta hermosa hora. Gracias, Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, amados hermanos, hemos orado en esta noche para dar inicio a este hermoso espacio de adorando y clamando en familia. Tenemos esta noche a nuestro hermano pastor y evangelista Ricardo Mena, pastor de Misión Cristiana Elohim, ahí en San Miguel. Así que es un gusto. Bienvenido, pastor, a la transmisión en esta noche. Es un honor que esté con nosotros, y yo sé que hay hermanos que ya están sedientos de escuchar la palabra del Señor. Antes de cederle ya el tiempo a nuestro hermano pastor, comparte, hermano, comparta la transmisión para que así otros sean bendecidos a través de la palabra de nuestro Dios. Comparta. Al final vamos a estar orando por los enfermos, por su necesidad. Envíe sus peticiones allá a la página de Facebook y vamos a estar orando por su necesidad. Dios bendiga a los hermanos que ya están conectados ahí en Estados Unidos, aquí en Zulután, allá en Gloria al Señor de una manera especial. Bendito Dios, allá en Ciudad Arce. Deseamos que el alto y sublime Dios bendiga sus vidas. Dejamos al pastor Ricardo Mena con cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Bien, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos, que están unidos en esta transmisión de una manera muy especial. Dios bendiga a nuestro hermano pastor Nazaí Contreras, su esposa, la congregación. Es un tremendo privilegio, hermanos, en esta noche poder dirigirme a cada uno de ustedes a través de esta plataforma digital, a través de lo que es Facebook. Y bueno, es una oportunidad más que Dios nos concede de poder compartir la poderosa palabra del Señor. Sabemos que los templos por causa de la pandemia están cerrados, pero la iglesia no se detiene. Los cristianos no nos vamos a detener. Seguimos en nuestras casas y a través de estas redes sociales estamos siempre predicando y compartiendo la palabra del Señor. Así que le pedimos que comparta esta transmisión para que no solamente usted reciba la bendición de Dios, sino que también muchas más personas que están sedientas y necesitadas puedan recibir la poderosa palabra del Señor. Esta noche vamos a estar tocando un tema acerca del arrebatamiento. Es un tema muy importante por las circunstancias que nos están tocando pasar. Así que vamos ya a entrar a lo que es la palabra del Señor. Ya nuestro hermano nos presentó. Mi nombre es Ricardo Mena, pastor de Misión Cristiana Elohim en el departamento de San Miguel, República de El Salvador. Acá nos tiene el Señor sirviendo en su obra, en su infinita misericordia y predicando la palabra de Dios. Así que yo quiero que en esta noche abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 24. Vamos a leer un versículo muy conocido en Mateo capítulo 24 y vamos a dar lectura al versículo 36. Mateo capítulo 24 y versículo número 36. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 24, versículo 36, y la palabra del Señor dice de la siguiente manera, tal como está escrita: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Quiero desarrollar la predicación de esta noche bajo el tema: ¿qué tan cerca estamos del arrebatamiento? ¿Qué tan cerca estamos del arrebatamiento de la iglesia? Pues las circunstancias, los acontecimientos que se están dando en el mundo entero despiertan esta pregunta en el corazón de los cristianos: ¿qué tan cerca estamos de encontrarnos con el Señor? Hay que tener mucho cuidado porque han empezado a surgir un grupo de personas que dicen que Dios les ha hablado, que Dios les ha revelado, que Dios les ha dicho, y hay que tener mucho cuidado porque no todo aquel que diga Dios me habló, Dios me dijo o Dios me mostró, realmente está diciendo la verdad. Hemos visto, hermanos, en estos días en las redes sociales se han estado compartiendo una gran lista de supuestas revelaciones de Dios que lo único que hacen es despertar el pánico, despertar el miedo en la gente.
Por ahí se estaba circulando un video donde mostraban a una niña que decía que Dios la había llevado al cielo y que le decía que el 21 de abril nadie tenía que salir de su casa porque iba a acontecer algo peor que el COVID-19. Pues hoy estamos ya 22 de abril, el día de ayer no pasó nada. Entonces, así pudiera yo seguir enlistando una serie de supuestas revelaciones que bueno, nos pasaríamos toda la hora hablando acerca de lo mismo. Pero han empezado a circular también, y no sé a cuántos de ustedes le llegaron ya, una serie de audios donde hay personas que están empezando a dar fechas de que supuestamente el Señor les reveló cuándo sucederá el arrebatamiento. Si todavía no le ha llegado a usted un audio como este del que estoy hablando, pues qué bueno que esta palabra le está llegando a usted antes, para que usted no se deje engañar, para que usted no se deje seducir y para que usted tenga un discernimiento bíblico. Toda revelación, toda profecía, uno tiene que pasarla por el filtro de la palabra. Si la palabra respalda lo que esa persona está diciendo, pues entonces vamos a esperar que Dios va a mostrar acerca de esa supuesta revelación. Es como lo que sucedió hace algunos días con ese audio que causó bastante revuelo, que le decían a la gente que buscaran un pelo en la Biblia, porque ese cabello, ese pelo iba a ser sanidad para el coronavirus. Y aunque para muchos eso nos pareció, para mí me pareció una ofensa hacia Dios, y me pareció también algo ridículo creer de que un pelo en la Biblia podía hacer un milagro tan grande como sanar el coronavirus. Nosotros sabemos que Dios es poderoso y que Dios no va a moverse de esa manera, pero mucha gente creyó, hermano pastor Nazaí, mucha gente creyó y empezaron a buscar el pelo en la Biblia, y mucha gente comenzó a decir, lo encontré, pero lo que no se dieron cuenta que quizás era un mismo pelo de él, que es lógico, se nos cae el pelo, y leer la Biblia, le apuesto que no solo encuentra uno, sino que va a encontrar un montón. Entonces mucha gente creyó y mucha gente, no sé si alguien se lo habrá tomado. El gran milagro que veo yo ahí es que no le haya quedado trabado el pelo en la garganta, pero de ahí no puede suceder otro milagro. Pero están comenzando a circular estos audios donde comienzan a decir, Dios me ha revelado cuándo el arrebatamiento sucederá. Es por eso, hermano, que la mentira tiene que ser contrarrestada con la verdad. No podemos dejar que la mentira circule, no podemos dejar que la mentira comience a embargar los corazones. Tenemos que manifestar la verdad, porque si mucha gente se atreve a manifestar y a propagar una mentira, cuánto más no debemos de sentirnos nosotros comprometidos y también responsables de propagar la verdad. Así que, ¿qué tan cerca estamos del arrebatamiento? Es la pregunta que vamos a responder. Para empezar, el versículo que hemos leído esta noche nos deja bien claro. El Señor dice en su palabra, nadie sabe el día y nadie sabe la hora, ni los ángeles, dijo Jesús, de los cielos, sino solamente mi Padre. Ahora, como evangélicos debemos de respetar las decisiones que Dios ha tomado. No podemos rebasar el límite que Dios nos ha trazado. Dios nos ha mandado y nos ha hecho responsables de predicar su venida, de predicar su regreso, a levantar la iglesia. Dios nos ha dado la responsabilidad, el privilegio de que anunciemos su venida, no que estemos dando fechas de cuándo sucederá su venida. El problema es que siempre hay gente que quiere pasarse de lista, siempre hay gente que quiere ir más allá, porque hoy, hermano pastor Nazaí, hermanos que me escuchan, lo que veo es gente que no se conforma a la Biblia. Lo que tenemos hoy en día son cristianos que no les interesa lo que la Biblia dice, sino que están interesados en lo que no está en la Biblia. O sea, por eso causó tanto revuelo eso de que Dios me reveló que había un pelo en la Biblia y la gente empezó a buscar el pelo. O sea, no se sienten motivados a buscar las verdades bíblicas, las promesas y toda la riqueza que Dios nos ha dejado a través de la palabra, sino que la gente siempre se siente atraída por aquello que parece nuevo, aquello que parece extraño,
aquello que parece sobrenatural, como que logra atraer la atención de la gente. Y hoy en día estamos en una crisis mundial. Estamos pasando por una situación que realmente, como Iglesia de Cristo, quizás nunca nos imaginamos que nos iba a tocar atravesar una situación así. Una situación como la que estamos viendo ahora, que realmente no vemos una mejora, porque en las noticias seguimos lo que los medios de comunicación tienen permiso de informar. Vemos que aunque China supuestamente ha superado el pico del coronavirus, ahora está saliendo en las noticias de que China ha mentido en cuanto a las cifras de contagios y de personas que han fallecido. Y no solamente el problema de que China ha mentido acerca de la información, sino que China tiene una preocupación de un rebrote del coronavirus. Entonces vemos de que buenas noticias no estamos recibiendo, sino que realmente vemos en las noticias que esto cada vez se pone más difícil, porque no solamente se nos está hablando de una situación difícil en el sentido de la enfermedad misma, sino también del caos económico que la pandemia está causando ya en el mundo entero. Y bueno, todas las noticias que nosotros estamos viendo pues nos informan que esta pandemia cada vez está causando más problemas. Entonces hay una tensión en el mundo entero, hay un temor en el mundo entero, hay un pánico en el mundo entero, y la gente está siempre ya en la expectativa, y aún los mismos cristianos han entrado en ese pánico, en esa desesperación, en esa ansiedad, cuando nosotros deberíamos de descansar en la palabra del Señor. Descansar en que nada sucede sino en la voluntad del Señor. Alguien puede decir, hermano, entonces eso significa que Dios envió el coronavirus. No que Dios lo envió, sino que Dios ha permitido que esto suceda, que son dos cosas distintas. Una cosa es decir Dios lo mandó y otra cosa es Dios lo permitió. Ahora mucha gente puede sentir esto un poco contradictorio, porque la gente puede decir, hermano, pero ¿cómo es posible que si Dios es un Dios de amor, haya permitido una situación tan grave como la que estamos viendo en la actualidad? Para empezar, esa no es la primera pandemia que sucede en el mundo entero. Podemos hablar de la peste negra, podemos hablar de la gripe española, que son ya cuestiones que han tenido lugar en el mundo entero y que han sido más terribles, más letales que lo que estamos viendo nosotros en la actualidad. Lo que podemos responder es que Dios está utilizando esta pandemia para muchas cosas. Primero, para confirmarnos que su venida está cerca. Esta pandemia nos viene a recordar las palabras del Señor que nos habló en Mateo capítulo 24, y ya vamos a leer esos versículos, que estas señales iban a acontecer en los postreros días. Entonces vemos de que esta pandemia Dios la está utilizando para confirmar su palabra, confirmar su venida, y también esta pandemia Dios la está utilizando para despertar a la iglesia. Entonces vemos hoy en día como que la gente dentro del mismo pueblo evangélico, la gente lo que quiere oír es algo que vaya más allá de la Biblia. Es por eso que cuando salen estos falsos profetas diciendo Dios me llevó al cielo y me dijo que dijera esto y esto. Hermano, yo tengo un pensamiento de que es bien difícil. No es que yo sea blasfemo o que no crea yo a un sueño o a una revelación, pero decir Dios me llevó al cielo y me dijo que dijera tal cosa, yo lo siento demasiado delicado y demasiado serio, porque el apóstol Pablo, en una de sus cartas, el apóstol Pablo habla de que él tuvo esa experiencia de ir al cielo y de ver cosas extraordinarias, pero que se le prohibió hablar del asunto. Entonces, todo esto como que Dios me llevó al cielo y Dios me dijo esto, Dios me habló y me dijo lo otro, como que eso capta la atención de las personas que quieren oír algo nuevo, algo que de alguna manera pueda satisfacer su preocupación o su ansiedad en medio de esta situación. Pero la iglesia debe de descansar y de creer a lo que la Biblia dice, a lo que la palabra del Señor dice. No podemos dar fechas del arrebatamiento, no podemos decir que el arrebatamiento va a suceder dentro de un mes, no podemos decir que el arrebatamiento puede suceder dentro de 2 meses,
No podemos decir que el arrebatamiento sucederá en el 2019 porque ya muchos predicadores han hecho esto y han quedado mal parados. Por ahí hay un reconocido predicador mexicano que aseguraba que en el mes de septiembre de determinado año el arrebatamiento sucedería. Y ya pasó bastante tiempo desde la fecha que él dio y el arrebatamiento no sucedió. Entonces, no debemos de dejarnos llevar por la emoción, sino que debemos de ser sensatos a la hora de hablar de temas tan delicados como es el arrebatamiento de la iglesia. Así que mucho cuidado, hermanos, si a usted le llega ese audio, esos audios que se andan ya propagando en internet, tenga mucho cuidado y no se deje engañar. Jesús dijo en este versículo, nadie sabe el día y nadie sabe la hora. Entonces, no podemos nosotros decir, falta un mes, faltan 2 meses, faltan 3 meses, faltan 6 meses, o va a ser en este año, como tampoco podemos decir, falta mucho, porque realmente el arrebatamiento puede suceder hoy. El arrebatamiento puede suceder hoy mismo. El arrebatamiento es un acontecimiento repentino. No tenemos una fecha, no tenemos una hora exacta. No podemos estar ahí con calculadoras queriendo descifrar cuándo sucederá, porque vamos a caer en transgresión. Vamos a rebasar el límite que Dios nos ha dejado establecido en su palabra. Debemos de ser como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo cayó, dijo pues revelaciones extraordinarias se vieron en el cielo, pero se le prohibió hablar. Como predicadores debemos de tener mucho cuidado y no debemos de ir más allá de lo que la Biblia dice, quizás queriendo buscar audiencia, buscando fama, etcétera. El Señor dice aquí, nadie sabe el día y nadie sabe la hora. El arrebatamiento, hermano, que me ve, puede suceder hoy mismo. El arrebatamiento puede ser hoy mismo. No tenemos una hora, no podemos estar posponiendo el arrebatamiento para un mes, para 2 meses. Nunca ha sido bueno pensar en el arrebatamiento como un acontecimiento en el futuro. El arrebatamiento tiene que ser visto por la iglesia evangélica como un acontecimiento inminente, un acontecimiento que puede ser hoy. Aquel cristiano que esté esperando a Cristo dentro de 3 meses, creo que está mal parado, creo que no tiene la visión correcta y no tiene tampoco la conducta correcta. El verdadero cristiano le espera hoy. Si no vino hoy, yo lo espero mañana. Si no viene mañana, le espero pasado mañana. Pero cada día debemos de tener la expectativa que Cristo puede venir. Ahora bien, ¿qué es lo que ha despertado esa gran curiosidad nuevamente de poder dar una fecha del arrebatamiento? La situación por la que estamos teniendo que pasar. Por lo mismo, porque nuestra generación nunca había vivido una situación como la que estamos viviendo hoy en día. Realmente es terrible lo que vemos a través de los noticieros, escuchar en las noticias que Italia registraba más de 700 fallecidos en un día y España iba detrás, y Estados Unidos, ver el estado en Nueva York, la condición en Nueva York, y ver cómo en Ecuador y en otros países el coronavirus está haciendo estragos terribles. Entonces, todo esto viene a causar en la iglesia ese pensamiento, y qué tan cerca estamos del arrebatamiento, y qué tan cerca estamos del arrebatamiento. Pues la verdad es que estamos a punto de que este acontecimiento suceda. ¿Por qué razón? Porque Jesús nos habla en Mateo capítulo 24, en el versículo 6 y el versículo 7, Jesús dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque esto es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto es principio de dolores. Entonces, si nosotros analizamos estos versículos, nos vamos a dar cuenta que ninguno de estos acontecimientos que Jesús ha descrito nos es desconocido. O sea, somos una generación que hemos visto guerras, rumores de guerras, como el Señor sigue enlistando, hambres, pestes y terremotos. Son cosas que nosotros las hemos visto cumplirse. Ahora bien, hay mucha gente que dice y se excusa diciendo de que guerras ha habido siempre, que hambre ha habido siempre, que pestes ha habido siempre y que terremotos ha habido siempre. Pero si nosotros somos conscientes, todas estas señales se han venido a intensificar en estos últimos años. En estos últimos años hemos visto una intensificación de las guerras. Si usted está pendiente de las noticias, se dará cuenta de que en medio de esta pandemia hay una tensión de guerra.
Estados Unidos está acusando a China de haber ocultado información importante para luchar contra el coronavirus. Aún el mismo presidente, en una conferencia, un reportero le dijo al presidente Trump, al presidente de Estados Unidos, le dijo que si salía cierto de que China había ocultado información importante de lo que es el coronavirus, que si iban a haber consecuencias. Y el presidente Trump dijo que sí habrían consecuencias si comprobaban que China había ocultado información importante para prevenir o luchar contra el coronavirus. Entonces, estamos viendo también una tensión de guerra. Estamos viendo que aún China ya protestaron porque el presidente Trump dijo el virus chino. Ya por eso China protestó y dijeron que no era así. Entonces, estamos viendo una tensión de guerra. O sea, en medio de esta pandemia, estamos viendo guerras. En medio de esta peste, estamos viendo rumores de guerras. Pero estamos viendo hambre también en medio de esta pandemia. Hay mucha gente que por causa de la cuarentena no tiene que comer. Gloria a Dios, aquellos que tenemos comida en nuestras casas, demos gracias al Señor. Y si usted, hermano evangélico, si usted, hermano, tiene cómo poder ayudar a una familia necesitada, es tiempo de ser solidario. Si usted conoce que hay una familia que no tienen que comer, es tiempo de ayudar. Dice la Escritura, no nos cansemos de hacer el bien. Y primeramente y mayormente a la familia de la fe. Es decir, usted conoce un hermano de la iglesia que tiene necesidad, hay que ayudarle. Y aunque no sea un hermano de la iglesia, hay que ayudarle. No importa que sea o no sea cristiano, hay que ayudarle. Porque en medio de esta pandemia hay hambre. Hay mucha gente que está experimentando hambre. Y ya están diciendo algunos, y no estoy tocando estos temas para asustar a nadie, pero ya algunos están hablando de que puede haber escasez de alimentos en el mundo entero. Entonces, vemos que todo lo que está aconteciendo no es nada nuevo si nosotros lo vemos desde un punto de vista bíblico. Jesús nos habló que estas cosas iban a acontecer. Jesús nos habló que esto acontecería. Entonces Jesús le llamó a este tiempo principio de dolores, tiempo de guerras, de rumores de guerra, tiempos de pestes, tiempos de hambre, tiempos de terremotos. Jesús le llamó principios de dolores. Entonces podemos entender de que el tiempo en el que está viviendo la iglesia es el tiempo de principio de dolores. Y estos principios de dolores serían una antesala a la tribulación. Y recordemos que el arrebatamiento de la iglesia sucede antes de la tribulación, antes que la ira de Dios venga de una manera ya cumpliéndose lo que Dios ha determinado, la iglesia será arrebatada. Así que estamos viviendo en ese tiempo al que Jesús llamó principio de dolores, un tiempo en el que somos testigos de cómo se cumple la palabra del Señor, de cómo la palabra de Dios, mire, la Biblia ha sido el libro más atacado de toda la historia. Lo que es el libro de Apocalipsis ha sido un libro que ha sido atacado. La gente dice que todo eso es ficticio, que todo eso es locura, que no pueden suceder tales acontecimientos. Eso se pensaba antes, pero usted ve que ahora hasta en los mismos noticieros, cuando dan una noticia de un acontecimiento relevante, aún los mismos noticieros dicen que ese acontecimiento es de una dimensión apocalíptica, como haciendo referencia al libro de Apocalipsis, porque sécase la hierba, marchítase la flor, la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y nosotros estamos viendo cómo se está cumpliendo toda esta situación. Ahora, en este tiempo que estamos viviendo, podemos entonces llegar a la conclusión que sí estamos cerca del arrebatamiento. ¿Qué tan cerca? Muy cerca. Eso es a lo más que nosotros podemos llegar en asegurar. Estamos muy cerca. ¿Estamos exagerando? No estamos exagerando. Creo que lo que estamos viendo cumplirse en el mundo entero, no creo que usted considere que es exageración decir que Cristo puede venir hoy, que Cristo puede venir mañana. Eso en ninguna manera es una exageración. Si aún el escritor a los Hebreos dice, y un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, y que el libro de los Hebreos tiene ya mucho tiempo de que se escribió, hace muchos siglos se escribió, y si así se hablaba en aquel tiempo, ¿por qué nosotros no llenarnos de fe de que el arrebatamiento está a punto de suceder?
Pero hay algo en lo que yo quiero recalcar. El arrebatamiento, saber que el arrebatamiento sucederá, debe de producir alegría, debe de producir gozo en el corazón de la iglesia, porque es la esperanza viva. Esa es la esperanza de la iglesia, que Cristo viene, arrebata a la iglesia antes que la ira venga. Entonces el arrebatamiento de la iglesia debe de ser motivo de gozo, motivo de alegría. Aún el apóstol Pablo, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, a partir del versículo 13, el apóstol Pablo utiliza las palabras acerca del arrebatamiento para llevar consolación en un momento de dolor. Entonces, en un momento de crisis, en un momento de aflicción, en un momento de dificultad, en un momento de caos mundial como el que estamos viviendo nosotros, el arrebatamiento es algo que debe de llenarnos de alegría. Es la esperanza viva de la iglesia. Es la promesa gloriosa que Jesús nos ha hecho: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, estén ustedes también. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que veo yo? Veo un grupo de cristianos que estamos alegres, estamos contentos de que el arrebatamiento suceda. Y si usted me pregunta cuándo yo quiero que el arrebatamiento suceda, yo le digo, yo quiero que suceda hoy. Yo quiero que suceda hoy. Pero hay un grupo de cristianos que los siento, puedo percibir que cuando usted les habla del arrebatamiento se preocupan, y como que hay cierto miedo al arrebatamiento. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que si somos la iglesia de Cristo sintamos cierto miedo al arrebatamiento, cuando lo que deberíamos de experimentar es gozo, es alegría? Deberíamos de sentirnos felices de que Cristo regresa pronto a levantar su iglesia, y que lo que está aconteciendo en el mundo, aunque es doloroso porque no nos alegramos ni por las muertes ni por los contagios, y ojo, que no solamente han sido personas no creyentes, sino que hay creyentes que se han contagiado de COVID-19. Yo he platicado con muchos hermanos que se han contagiado de COVID-19 y que la han pasado mal. Algunos han ido a parar hasta el hospital, pero la misericordia del Señor los ha levantado y los ha restaurado. Pero también he conocido de hermanos que han fallecido por causa del COVID-19. Ahí vimos la noticia que un pastor salvadoreño en Houston falleció, un pastor que era del departamento de la Unión, más que todo ahí por el sector norte del departamento de la Unión, creo que ahí de Santa Rosa de Lima. Él estaba en Houston, allá enfermó y falleció. Ahora, sabemos que los cristianos somos vivos, le pertenecemos a Cristo, estamos muertos, le pertenecemos a Cristo. Y que para nosotros la muerte no tiene ningún efecto en nuestra salvación ni en nuestra reunión con Cristo. Porque si estamos muertos el día en que Cristo venga, vamos a resucitar con cuerpos incorruptibles para encontrarnos con el Señor. Así que estemos vivos, estemos muertos, le pertenecemos al Señor, y el COVID-19 no puede afectar nuestra reunión con el Señor. Pero bien, muchos cristianos sienten cierta preocupación cuando usted les habla del arrebatamiento. O sea, no se siente esa alegría, no se siente ese gozo, no se siente esa, ¿cómo decir la palabra? Ese gozo de saber que Cristo regresa pronto a levantar la iglesia. Ahora, ¿qué lleva a estos cristianos a sentir cierta preocupación cuando usted les habla del arrebatamiento? Es la inseguridad que ellos sienten de que se pueden quedar cuando Cristo venga. Hay mucha gente evangélica, hay mucha gente cristiana, hay mucha gente que es evangélica y se siente insegura. Se siente insegura si Cristo viene de irse con él. Hay mucha gente que tiene miedo. Hay mucha gente que siente ese miedo de que se va a quedar, de que Cristo viene y no se va a ir. Y creo que en este tiempo de que podemos percibir que el arrebatamiento está tan cerca, se ha despertado esa preocupación en muchas personas. Yo platiqué el día de ayer con una persona que, muy preocupada, me expresó y me dijo: hermano, siento un miedo terrible porque yo sé que el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento, y siento un miedo terrible porque yo siento que si Cristo viene me voy a quedar. Yo siento que si Cristo viene no me voy a ir con él.
Ahora, hay que ver esto desde un punto de vista un poquito más profundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que produce esa inseguridad? ¿Qué es lo que produce esa inseguridad en los cristianos? ¿Por qué no experimentamos ese gozo cuando se dice, hermano, Cristo viene? Y en usted no hay una sonrisa de decir, amén, amén, gloria a Dios, qué bueno que Él viene, sino que hay una inseguridad que no debe de existir en el corazón de un cristiano. Un cristiano, su corazón tiene que saltar de alegría cuando le digan Cristo viene, que su corazón tiene que saltar de alegría, sabiendo que Cristo cumplirá su promesa. Ahora, platicando con esta persona, yo le dije, bueno, no debería usted de sentir eso, no debería de sentir ese miedo, no debería de sentir esa preocupación. Y esta persona me decía, pero es algo que lo siento, que yo lo siento en mi corazón. Entonces le dije yo a esta persona que si era sincera, que me dijera cómo estaba su vida, su relación con Dios, cómo estaba su vida cristiana. Y bueno, esta persona comenzó a decir, pues mi vida cristiana pues no está muy bien que se diga, pues estoy descuidado de la oración, estoy descuidado de leer la Biblia, pues creo que he estado viviendo una vida que a Dios no le agrada. Entonces allí está el problema. Cuando una persona es cristiana, pero no tiene una vida conforme a la palabra del Señor, es allí donde siente esa inseguridad de que si Cristo viene me voy a quedar. Tienen ese pesar, su conciencia siente ese peso de que si Cristo viene me voy a quedar. Muchos nos preguntamos por qué Dios permitió que esta pandemia sucediera mientras la iglesia está aquí en la tierra. Que todos teníamos un concepto de que algo tan trascendental como lo que está sucediendo, pues se diera en la gran tribulación, ¿verdad? Esperábamos que algo así sucediera. Nunca nos imaginamos que esta pandemia nos iba a forzar a cerrar los templos y a tener que suspender los cultos por un lapso de tiempo que todavía no sabemos cuándo será. Entonces, pero yo veo, hermano, que Dios ha permitido esta pandemia que no solamente ha afligido a los incrédulos, sino que ha afligido a la misma iglesia, ha afligido a los mismos evangélicos. Entonces, Dios está utilizando esta pandemia para hacer reaccionar a la iglesia, hacer reaccionar al pueblo evangélico. ¿Por qué? Porque tenemos mucha gente que ha estado oyendo del arrebatamiento, ha estado oyendo de la palabra de Dios, ha estado escuchando que tenemos que tener una vida en orden, tenemos que tener una vida en santidad, tenemos que vivir en paz con el prójimo, en paz con el hermano, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, que son temas que los hemos predicado incontables veces en las congregaciones. Hemos hablado del arrebatamiento. Yo sé que usted no me dejará mentir, hermano Pastor Nazaí, tampoco los hermanos que nos ven, cuánto hemos hablado del arrebatamiento, cuánto, si ya hasta nos cuesta ponerle nombre, el arrebatamiento aquí, el arrebatamiento allá, el arrebatamiento esto, el arrebatamiento el otro, y lo hemos planteado desde tantos puntos de vista y hemos tocado tantos temas acerca del arrebatamiento, pero hemos visto una iglesia como que no ha reaccionado. Una iglesia como que le habla a usted del arrebatamiento y como que le está hablando de algo que va a suceder dentro de 1000 años, algo que va a suceder dentro de 3000 años, algo que no es tan urgente como para pensar. En cambio, esta pandemia ha venido a cambiar el panorama. Y ahora, si en algo están pensando los evangélicos es en el arrebatamiento y el arrebatamiento. Entonces, pensar en la seriedad del arrebatamiento y lo inminente que es este acontecimiento ha llevado a muchos cristianos a ver la realidad espiritual en la que están. Y por eso se sienten inseguros, por eso se sienten con ese temor. Y sabe, hay algo de que aunque están orando y están buscando a Dios, ese temor no se les quita. Ese miedo no se les quita, porque si algo ha venido a hacer esta pandemia es hacer reaccionar a los evangélicos. Y como he dicho en algunas transmisiones que he hecho en mi página, ¿cuál ha sido la excusa de mucha gente? ¿En qué se ha excusado mucha gente cristiana? ¿Por qué no oran? ¿Por qué no ayunan? ¿Por qué no leen su Biblia? ¿Y por qué no se congregan? Siempre los achaques habían sido el no me queda tiempo. Hermana, ¿y usted por qué no viene a los ayunos? No me queda tiempo.
Hermano, ¿y usted por qué no viene a los ayunos? Es que no me queda tiempo. Hermano, ¿y usted por qué no viene a la escuela bíblica? Es que no me queda tiempo. Hermano, ¿y usted por qué no lo vemos en las oraciones? Es que no me queda tiempo. Entonces, la excusa es: no me queda tiempo, vivo afanado, que el trabajo, que el negocio, que los niños, etcétera. Pero en esta cuarentena, lo que más nos sobra es tiempo. Lo que más nos sobra es tiempo. Ahora, ¿quién puede decir no oro porque no tengo tiempo? Si es un pequeño grupo de personas, en nuestro país, El Salvador, es un pequeño grupo de personas que aún siguen laborando. Que los hermanos que somos acá de El Salvador saben que son las personas que trabajan en farmacias, en supermercados, en tiendas de venta de alimentos, los bancos, que las gasolineras, que son algunos de los establecimientos, algunos establecimientos de comida, también tienen cierto grupo de personal trabajando, pero la mayoría estamos en cuarentena. Ahora, el tiempo es lo que más nos sobra ahora. Esa vida cristiana sin oración, esa vida cristiana sin ayuno, esa vida cristiana sin lectura bíblica, esa vida cristiana medio mundana, esa vida descuidada y mundana es lo que hace sentir a estos cristianos la inseguridad de que si Cristo viene, pues yo me voy a quedar. ¿Por qué? Porque ellos saben que no han estado viviendo como Dios manda. Ellos saben que no han estado teniendo una vida cristiana digna. Debemos de comportarnos de una manera digna la vocación que Dios nos ha hecho. No hemos sido llamados a inmundicia, sino a santificación. Entonces, no podemos tener una vida descuidada, no podemos tener una vida mundana, porque no es ese el llamado que Dios nos ha hecho. Pero seamos realistas, hay mucha gente que esta es la clase de vida que han venido llevando, hermano, hasta hace poco tiempo, porque esta pandemia ha venido a hacer reaccionar a mucha gente, ha venido a hacer reaccionar a mucho pueblo, y gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en medio de esta situación. Mucha gente ha venido llevando una vida descuidada y mundana. Hermano, esa vida tiene que quedar en el pasado. Si logramos salir de esta situación, que solo Dios lo sabe, si logramos salir de esta pandemia, si Dios lo permite, nuestra vida cristiana tiene que cambiar. Nuestra vida cristiana tiene que ser distinta. O sea, no vamos a salir de esta cuarentena, no vamos a salir de esta pandemia para seguir siendo los mismos mediocres, para seguir siendo los mismos descuidados. Algo tiene que haber sucedido en su vida evangélica, algo tiene que haber sucedido en su vida. Muchas personas en medio de esta crisis se han vuelto a Dios. Yo he recibido muchas llamadas de hermanos que dicen: me quiero reconciliar, de gente que ha andado apartada y se ha reconciliado, de gente que no era cristiana y se ha reconciliado. Y bueno, gloria a Dios por esta gente que se ha acercado a Dios. Y primeramente Dios, cuando todo esto pase, si Dios lo permite, que no se vayan a olvidar de Dios. Y que todo esto que ha sucedido en esta cuarentena, de que pues nos hemos vuelto más a Dios. Los que venían buscando a Dios, pues en esta cuarentena como que han intensificado más la búsqueda. Y los que no estaban buscando a Dios han sido encarrilados en medio de esta pandemia. Ahora yo le digo a usted, hermano, hermana que me ve, es tiempo de despertar. Es tiempo de reaccionar. Es tiempo de reflexionar. ¿Cómo hemos estado viviendo? ¿Cómo hemos estado viviendo, valga la redundancia, la vida cristiana? ¿Qué clase de evangelio hemos estado practicando? ¿Qué clase de evangelio hemos estado viviendo? ¿Hemos estado viviendo una vida digna delante de Dios? ¿Hemos estado viviendo una vida digna, recta, delante de Dios? Perfectos no podemos ser, pero estamos en un proceso de perfección. Y nosotros debemos de reflexionar cómo hemos estado viviendo en el evangelio. El no vivir como Dios manda es lo que produce ese miedo en las personas, esa inseguridad: si Cristo viene me voy a quedar, si Cristo viene no me voy a ir, y esa preocupación. Hermano, es tiempo de buscar a Dios con un corazón sincero.
Qué triste, pero qué triste, porque yo sé que esto está sucediendo. Qué triste que hay mucha gente que esta cuarentena no la han invertido en buscar a Dios. Hay mucha gente que en esta cuarentena no ha invertido tiempo en buscar a Dios. Y ahora, ¿qué excusa van a poner? Es que la ansiedad no me dejaba buscar a Dios. O sea, tenemos gente que están en sus casas y no han agarrado la Biblia. Se la han pasado viendo televisión toda la cuarentena. Hay gente que en toda la cuarentena no ha hecho ni un tan solo ayuno. No ha dedicado ni una hora de oración al día en esta cuarentena. Entonces tenemos un grupo de gente que si ya esto no los hace reaccionar, entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué más tiene que pasar para que la iglesia reaccione? Si este acontecimiento que muchos expertos en tema económico, en temas políticos, en temas de salud, mucha gente experta en este tema, han dicho que el mundo no volverá a ser igual. Esta pandemia vino a ser un antes y un después. Muchos expertos en economía dicen que el mundo no volverá a ser igual. Expertos en la salud dicen que el mundo no volverá a ser igual. Expertos en política dicen que la política ya no volverá a ser igual. Ahora, si el mundo ha sufrido un cambio, si el mundo está sufriendo un cambio y buenas nuevas, está bien difícil dar buenas noticias para el mundo en estos tiempos, porque esto va de mal en peor. O sea, no podemos decir, no se preocupen, que todo va a seguir bien, todo va a marchar bien. Quisiéramos que así fuera. Nuestro corazón es humano y todos deseamos que así fuera. Pero recordemos que este mundo a pasos agigantados se va acercando a la ira de Dios. Los que podemos tener una esperanza viva y gloriosa somos los evangélicos. Porque mientras el mundo se encamina a pasos agigantados a la ira de Dios, usted y yo, hermano, nos encaminamos a pasos agigantados al glorioso encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿de qué manera ha venido a afectar esta pandemia a la iglesia evangélica? ¿De qué manera nos ha afectado? De ninguna manera ha sido negativo. Por ahí muchos han cuestionado que somos cobardes porque hemos cerrado los templos. Ha habido mucha crítica. Ha habido mucha crítica y todos estos detractores que han hecho esta campaña de desprestigio son personas que no tienen un conocimiento bíblico y tampoco son conscientes de lo que está sucediendo. No es una persecución cristiana la que nos ha llevado a cerrar los templos. No estamos escondidos tampoco, porque si estuviéramos escondidos, jamás estaríamos haciendo una transmisión en vivo donde nos está viendo una cantidad de personas. Si en verdad esto fuera una persecución cristiana, no nos darían tampoco permiso de estar transmitiendo en las redes sociales la palabra de Dios. Entonces, no estamos en una persecución cristiana y no estamos escondidos. Estamos acatando medidas de prevención. ¿Por qué? Porque las reuniones, las conglomeraciones de personas es un riesgo de contagio. En Nueva York han habido iglesias donde todos se han contagiado porque alguien infectado llegó a la reunión, infectó 2, 3 y así se fueron infectando todos. Entonces son medidas de prevención que estamos adoptando como iglesia evangélica, queriendo contribuir de alguna manera con lo que está haciendo el gobierno para tratar de frenar los contagios. Entonces, de ninguna manera ha venido esta pandemia a afectar de una manera negativa a la iglesia. ¿Por qué? Porque el templo es el que está cerrado, pero los cultos se trasladaron para los hogares. Los cultos se trasladaron para los hogares y ahora hay un culto en cada familia. Bueno, creemos, ¿verdad?, que los que están en cuarentena están buscando a Dios. Si no lo están haciendo, pues tienen razón de estar con miedo de que viene Cristo y se quedan porque no le han puesto interés. Pero la iglesia no se ha detenido, la iglesia no está escondida, la iglesia sigue predicando la palabra en los hogares. Yo he analizado esto, que un avivamiento ha venido a las familias. ¿Por qué? Porque hay, yo he recibido llamadas de hermanos que dicen: pastor, aquí está mi familiar que se quiere entregar a Cristo. Familiar que nunca había ido a la iglesia, familiar que nunca había ido al templo,
pero como los evangélicos en las casas orando, ayunando, escuchando predicaciones, cuando son un número grandecito, hay familias que tienen la bendición de ser 8, ser 9 en una misma casa, y ya con ese grupito se hace un culto bonito. Entonces, haciendo cultos, oraciones, han sido tocadas personas. Y yo he orado por personas que dicen, me quiero entregar a Cristo por un culto que se ha hecho en el hogar. Entonces, en este preciso momento estamos llegando a muchos lugares, a muchas familias. La iglesia no se ha detenido. Y la pandemia tiene que haber afectado de una manera positiva a los cristianos. ¿Por qué? Porque nos ha hecho buscar a Dios, nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho pensar, bueno, nunca pensamos que esto iba a suceder. Nunca nos imaginamos que esto iba a tener unas dimensiones tan grandes. Escuchábamos a principios de enero, ¿verdad?, en las noticias, que el coronavirus, que en Wuhan, que en China tenían un problema, pero nosotros vemos esos países tan lejanos creyendo que eso nunca iba a venir a nuestros países, pero 3 meses bastaron para que esta enfermedad se propagara a casi el mundo entero. Entonces, ¿qué tan cerca estamos del arrebatamiento? Estamos muy cerca, hermano. Y esta pandemia, esta situación que estamos atravesando, tiene que haber afectado de una manera positiva la iglesia. Es decir, si salimos de esta situación y nuevamente regresamos, vamos a decirlo de esta manera, a la normalidad, y se vuelven a abrir las fábricas, y se vuelve a trabajar, y se vuelven a abrir los templos, y volvemos a los cultos. O sea, espiritualmente, ¿cómo va a salir la iglesia de esta pandemia? O sea, ¿cómo sale la iglesia de esta pandemia? Salimos debilitados. Imagínense cuánta gente de esta pandemia va a salir que ya no se quiere congregar porque quedó acostumbrado a estar solo en la casa. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Que alguien de esta pandemia salga que, nosotros nos acostumbramos a hacer los cultos en la casa y así nos vamos a quedar, pastor. Qué tremendo, estos terminaron peor que como entraron. Entonces, no tiene que ser así. No tiene que ser así. Esta pandemia tiene que habernos afectado de una manera positiva, en el sentido que la iglesia sale de esta situación purificada. La iglesia sale de esta situación renovada, porque esta cuarentena tiene que haber sido para nosotros un tiempo de restauración, un tiempo de renovación, un tiempo de purificación, un tiempo de santificación. Esos matrimonios que solo pasaban peleando, vea qué tremendo. He estado viendo algunas noticias donde al parecer la cuarentena provocó en China un alza en los divorcios. O sea, esto es una locura total. Así estaban diciendo la noticia. ¿Por qué? Porque no estaban acostumbrados a convivir el esposo y la esposa, y los primeros días de cuarentena, pues mi amor aquí, mi amor allá, mi cielo aquí, mi cielo allá, pero ya el día 27 de cuarentena, pues ya estaban maldiciéndose, insultándose. Entonces, quiera Dios que esto no esté pasando en los hogares cristianos, y que después de esta cuarentena salga la hermana que se quiere divorciar con el hermano porque no se aguantaban en la cuarentena. O sea, que los matrimonios sirvan una restauración. O sea, matrimonios que solo vivían pleito y pleito y pelea tras pelea, pues que esta cuarentena les sirva para poder restaurarse como matrimonio. Relación padres e hijos tiene que haber sido restaurada. Por eso yo le hago esta pregunta a los que me están viendo: ¿de qué manera ha afectado la cuarentena tu familia? ¿De qué manera te ha afectado esta cuarentena en tu familia? O sea, tu familia se ha unido más, tu matrimonio se ha fortalecido más, las asperezas que se habían estado viviendo han quedado en el pasado, ha habido una restauración en tu hogar. Si alguien dice, pues no, hermano, mire que aquí como que las cosas se han puesto peor, pues si usted me dice eso me da una evidencia que usted no ha buscado a Dios en su casa, porque todo aquel que ha buscado a Dios en su casa en esta cuarentena ha visto la bendición de Dios. ¿Cómo Dios va a ignorar un hogar que le está buscando, que le está clamando? O sea, hermanas que solamente ellas eran cristianas han logrado hacer que su familia tan siquiera eleve una oración. O sea, yo he escuchado testimonios de hermanas que me han compartido y dice, pastor, mire, mi esposo que nunca había querido ir a la iglesia, mis hijos tampoco aceptaron hacer una oración. Aceptaron que hiciéramos una oración. Entonces, Dios ha estado obrando en las familias. Ahora, si en su familia Dios no ha obrado, pues quizás ahí no le han abierto la puerta a Dios, no le han buscado, no han hecho
realmente o no han buscado realmente a Dios con un sincero corazón. Así que estamos viviendo en el tiempo, hermanos, voy cerrando ya, estamos viviendo en este tiempo al que Jesús le llamó principio de dolores. Si logramos salir de esta pandemia del COVID-19, no quiero ser, hermano, fatalista, no quiero ser pesimista, pero yo les aseguro que después del COVID-19 vendrá otra señal. Y vendrá otra señal. Y vendrá otra señal. Y vendrá otra señal. ¿Por qué? Porque el mundo se acerca a pasos agigantados a enfrentar la ira de Dios. Nosotros, como evangélicos, sabemos que el principio de dolores nos anuncia que el arrebatamiento está cerca. Mientras principio de dolores le anuncia al mundo que la ira de Dios se acerca, principio de dolores le anuncia a la iglesia que el arrebatamiento está cerca. ¿Usted se siente inseguro de irse con el Señor cuando Él venga? Hoy puede reconciliarse. ¿No eres cristiano? Hoy puedes arreglar cuentas con Dios. ¿Te has apartado del evangelio? No es una casualidad que estés viendo esta predicación. Dios te quiere restaurar. Dios te quiere perdonar. Y si usted, hermano, y cierro con esto, si usted siente ese miedo de que si Cristo viene usted se va a quedar, yo le invito a que haga una oración en la cual usted le diga al Señor: perdóname, Señor, por esta vida descuidada que he estado llevando, por esta vida mundana que he estado llevando, perdóname y pon paz en mi corazón. Hágalo con un corazón sincero, hágalo con un corazón dispuesto, hágalo con un corazón humillado delante de Dios y el Señor te perdonará. Así que, hermano, yo le motivo que en esta hora usted arregle cuentas con Dios. Si alguien quisiera entregarse a Cristo, si alguien quisiera reconciliarse, puede escribir en los comentarios: yo quiero arreglar cuentas con Dios. Yo quiero arreglar mi vida con Dios. Yo quiero entregarle mi corazón al Señor. Si alguna de las personas que nos ve en esta transmisión, en este preciso momento que estamos transmitiendo en vivo, desea arreglar cuentas con Dios, usted lo puede hacer. Sientes ese miedo de que si Cristo viene te vas a quedar. Podemos hacer una oración contigo. Escribe en los comentarios: yo quiero arreglar cuentas con Dios. Yo quiero arreglar cuentas con Dios. Y Dios está dispuesto a perdonarte. Si nunca te has entregado a Cristo, puedes poner en los comentarios: yo quiero entregarle mi vida a Jesucristo, y Dios está dispuesto a hacer una obra maravillosa en tu vida. Así que le motivamos que pueda escribir usted en los comentarios, que pueda escribir en los comentarios si usted desea hoy reconciliarse o si usted desea hoy entregarle su vida a Jesucristo. ¿Qué tan cerca estamos del arrebatamiento? Puede ser hoy. El arrebatamiento puede ser hoy. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy, buscad a Jehová, dice la Escritura, mientras pueda ser hallado. Hoy es el día. No es una casualidad. Hoy Dios te está invitando a que arregles cuentas con Él. Dios te está llamando. Él quiere tener misericordia de tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. No sé si alguien verá en diferido este video, alguien que verá en diferido este video y quizás sea tocado, será tocado, sentirá el deseo de arreglar cuentas con Dios. Pues yo le motivo a usted que desea reconciliarse, a usted que desea entregarle su vida a Dios, yo le motivo, si usted ha sido tocado por el Señor, ahí donde está, incline su rostro y repita la siguiente oración. Señor Jesucristo, en esta hora yo te pido perdones todos mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Pon paz en mi corazón y lléname de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo, por salvarme y por perdonarme. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea nuestro Dios. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me ha dado, y Dios bendiga a nuestro hermano pastor Nazaí, que nos extendió la invitación para poder compartir con ustedes unos minutos la palabra del Señor. Ha sido una tremenda bendición para mí.
y espero que el Señor fortalezca a cada uno de ustedes, hermano, la iglesia que pastorea nuestro hermano Nazaí, pues que Dios fortalezca la iglesia y que Dios nos fortalezca a todos. Necesitamos de Dios y qué bueno que lo estamos buscando, y Dios se está dejando sentir en nuestros corazones, porque a pesar de todo lo que estamos viendo, estamos escuchando, de que las noticias causan cierta preocupación en nuestros corazones, pero descansamos en las promesas del Señor. Él es el que nos guarda, Él es el que nos cuida y Él es el que nos va a sacar en victoria de esta situación. Así que le agradezco mucho, hermano Pastor Nazaí, la oportunidad que me ha dado. Amén. Qué bueno, en esta hermosa noche hemos escuchado la palabra de nuestro Dios en labios de el pastor Ricardo Mena, pastor de Misión Cristiana Elohim, allá en San Miguel. Bendiciones a nuestro hermano, su familia. Deseamos que Dios añada ricas y abundantes bendiciones de una manera muy especial. ¿Y qué podemos decir, hermano? Hemos comido bien esta noche. La palabra de Dios ha llegado a tiempo. Dios bendiga a la audiencia que ha estado en sintonía. Hemos tenido una buena cantidad de hermanos ahí pendientes, hermanos desde Colombia, de México, de Guatemala, de Honduras, hermanos de Estados Unidos, de España también. Acá en El Salvador tenemos audiencia, hermanos en San Salvador, en Santa Ana, y en Ciudad Arce, en Mercedes Umaña, acá en Puerto El Triunfo también. Deseamos que el Señor esté dando muchas bendiciones a su vida. Así que en esta hora deseamos que el eterno Dios haya bendecido su vida a través de la palabra del Señor.